Imagínate esto, te invitan a ir al cine con un grupo de hispanohablantes, un grupo de españoles, pero tú no puedes ir porque tienes otros planes. Y piensas en cómo decirles esto, que no puedes ir, y lo primero que te viene a la mente es decir, lo siento, no puedo ir. Error, esto suena muy poco natural, así que en la clase de hoy vamos a ver algunas situaciones de diferentes registros, formal, neutro y coloquial, para ver qué podríamos decir en cada una de esas situaciones para sonar natural, pero sin ser maleducado y sin ser seco y sin ser borde. ¿Te quedas? Venga, pues vamos a verlo. Hola chicos, bienvenidos una semana más a este canal María Español, donde cada semana te tengo un contenido para seguir mejorando en tu español, para seguir subiendo de nivel y que sigas avanzando, aunque sea pasito a pasito. Hay que hacerlo poquito a poco. Bueno, como te he dicho al principio, hoy vamos a hablar sobre poner excusas y vamos a hacerlo de manera práctica. Te voy a poner una situación, 3 opciones y tendrás que pensar qué opción es la mejor y por qué. Y luego vamos a analizarlo juntos y te voy a dar las claves y los trucos para poner las mejores excusas. Esta es la primera situación. Vas a llegar tarde al trabajo en el que llevas poco tiempo. Además, tu jefe es muy serio y no tienes confianza con él. Vas a llegar tarde y tu jefe es muy serio. Te doy las 3 opciones. Opción 1. Perdona, me voy a retrasar un poco porque me ha pillado un atasco. B. Lo siento muchísimo, voy con un poco de retraso. Me ha surgido un imprevisto. Y C. Voy un poco tarde. Vaya atascazo hay. ¿Cuál sería la opción correcta para ti? ¿Qué opción sería mejor? Pues la opción correcta, dado que no tienes mucha confianza con tu jefe, es un trabajo nuevo y que es un jefe serio, sería la opción B. En este caso vamos a elegir ser un poquito más formales y sí que podemos usar ese lo siento mucho, lo siento muchísimo, porque estamos haciendo algo que tal vez no está bien, que está mal visto, tal vez va a crear un problema porque no vamos a estar en nuestro puesto de trabajo a la hora que teníamos que estar. Pero cuidado porque, como veremos después, no será adecuado usar siempre este lo siento. En este caso está bien porque estamos utilizando un registro más formal. Voy con un poco de retraso, esto es neutro. Entonces, lo que quiero que sepáis es que cuando utilizamos un registro, no siempre es un registro puro, o sea que no siempre, por ejemplo, en el registro coloquial, todo lo que vamos a decir es coloquial, ni en el registro formal todo lo que vamos a decir es formal, sino que tendrá una mezcla de registros, normalmente registro neutro y registro formal o registro neutro y registro coloquial. Va a haber mezclas. Entonces aquí tenemos lo siento muchísimo, que es formal, voy con un poco de retraso, que es neutro y baja un poquito esa seriedad y nos acerca un poquito más, digamos que minimiza también el problema, un poco de retraso. Me ha surgido un imprevisto. Esto se puede considerar también formal porque si fuera un registro neutro, tal vez diríamos me ha surgido una cosa, me ha surgido algo, y en el registro coloquial, si bajamos un poco el nivel, diríamos tal vez me ha surgido una movida. Eso sería un poquito más coloquial. Pero como digo, no, los registros no van a ser puros. Esa sería la correcta. ¿Qué pasa con las otras dos? ¿Por qué no son adecuadas? Bueno, si empezamos por la C, esa palabra atascazo es muy coloquial. Ya sabéis que la palabra atascazo viene de atasco, o sea, cuando hay muchos coches, y azo, que es ese aumentativo para agrandar algo, ¿no? Un atasco, digamos normal, atascazo es muy grande, muchos coches. Pues se junta que tenemos esa palabra tan coloquial, atascazo, vaya atascazo hay, que es una exclamación bastante coloquial, con voy un poco tarde pero no hay ninguna disculpa, ¿vale? Que lo siento muchísimo, es muy formal, pero podemos hacer una mezcla con la opción A, perdona, me voy a retrasar un poco porque me ha pillado un atasco. En realidad, esta opción
también sería aceptable. Pero si nuestro jefe es serio, probablemente es de esas personas que sí que quiere que se dirijan a él como usted. Entonces tal vez ese perdona estaría fuera de lugar, pero si lo cambiamos por un perdone, me voy a retrasar un poco porque me ha pillado un atasco, o perdóneme, o algo del estilo. Entonces solamente cambiando esas cosas que lo hacen menos respetuoso, porque ya sabéis que en español, al menos de España, la forma de usted se usa cada vez menos. Pero bueno, es verdad que hay personas que, especialmente en lugares donde hay jerarquías y hay diferencias de poder, hay gente que todavía quiere sentir que se le tiene cierto respeto y quiere que se le trate todavía de usted. Así que por eso la A tampoco sería la más adecuada sería la B, pero la podemos transformar y adaptarla para que esté bien. Vale, así es como va a funcionar. Vamos a por la siguiente situación, que es: una amiga te propone ir al cine, pero ya tienes otro plan. Opción A: ¡ay, qué pena! Ese día ya tengo plan y no puedo. B: lamento no poder acompañarte, tengo un compromiso previo. C: gracias por la invitación, pero ya tengo planes y no voy a poder ir. ¿Cuál es la más correcta? ¿Tienes un nivel intermedio o avanzado de español y estás buscando una manera de mejorar y dejar de cometer errores? Mi plataforma de aprendizaje, el aula online, te dará la estructura que necesitas, porque cada mes tendrás 3 clases en vídeo de un tema relevante de gramática de nivel intermedio o avanzado que veremos en profundidad. Un taller en vivo al final de cada mes en el que practicaremos ese tema con tareas prácticas y conversación. Además, tienes un nuevo vídeo de español de la calle para la vida real cada mes. En estos vídeos recreo conversaciones reales para ilustrar vocabulario y expresiones muy usadas y luego te lo explico todo. Por si todo esto no fuera suficiente, tienes acceso a todas las clases anteriores y al banco de publicaciones de la plataforma. Allí encontrarás todas las clases de gramática anteriores, dictados, cultura española, canciones, español con series. Te dejo el enlace en la descripción para que empieces a disfrutar ya de las clases de este mes. En este caso, la más correcta sería la A. ¿Por qué? Pues porque aquí necesitamos usar un registro informal, coloquial. ¡Ay, qué pena! Esto es muy cercano. Esto indica que a nosotros no nos gusta no poder ir. Porque yo sé que muchos habéis pensado que la C también sería tal vez adecuada, pero fijaos, es muy neutra, no tiene matices, no tiene nada, y probablemente si a mí una amiga me dijera esto en un WhatsApp o algo así, yo pensaría: está enfadada conmigo, le pasa algo, no quiere venir, algo así, porque es demasiado neutro, y a veces ser neutro lo que provoca es que crea una distancia y hace que no nos sintamos cerca de esa persona. Es como demasiado aséptico, vamos a decir. Gracias por la invitación, ya tengo planes y no voy a poder ir. Pues no sería, aunque sea perfectamente correcto, no sería una opción natural. La opción natural sería la A. Y como puedes seguramente ver, la B es demasiado formal. Lamento no poder acompañarte. Eso es muy, muy, muy formal. Y tengo un compromiso previo. Ese vocabulario también es formal. Un compromiso previo es algo que se dice en contextos más cultos o más formales o educativos o algo así. Siguiente situación. Has olvidado una cita médica y llamas para disculparte. Opción A: disculpen, se me pasó completamente. ¿Sería posible cambiarla? B: perdón, se me ha ido la olla. ¿Puedo cambiarla ahora? Y C: perdona, me he liado con la hora. ¿Podemos cambiar la cita de día? ¿Cuál será la más correcta? En este caso, de nuevo, la más correcta sería la A, la opción más formal de las que tenemos aquí, porque la B, como veis, es demasiado coloquial. Se me ha ido la olla.
sea, no sería normal ser tan coloquial en este tipo de contextos. Requieren cierta seriedad. Entonces esto no podemos decirlo. Además dice, ¿puedo cambiar la hora? No utiliza ninguna estrategia de cortesía. Ya sabéis que cuando estamos pidiendo un favor, lo normal es tener cierta cortesía. Si es tu amigo, no. Irás a casa de tu amigo y dirás, ¿puedo coger un vaso de agua? Porque ya sabes que muy probablemente la respuesta va a ser sí. Pero cuando estás pidiendo un favor, cuando la otra persona tiene que hacer un esfuerzo, lo normal será utilizar una estructura de cortesía como ¿sería posible cambiarla? O simplemente ¿podríamos cambiar la hora? ¿Podría cambiarme la cita, por ejemplo? ¿Qué pasa con la C? ¿Por qué la C no? ¿Por qué la C no nos encaja? Porque también sigue siendo un poco, aunque es neutra, sigue siendo un poco coloquial. Me he liado con la hora. Perdona, tutea a la persona. Y de nuevo, aunque en España cada vez se está perdiendo más este usted, en ciertas circunstancias como el médico o lugares en los que nos tienen que hacer un favor, preferimos, para curarnos en salud, preferimos usar usted por si acaso. Porque no conocemos a la otra persona, no sabemos qué es lo que le gusta, así que por si acaso utilicemos el usted. Y de nuevo tiene una pregunta muy directa. ¿Podemos cambiar la cita de día? No me parece del todo adecuado. Sin embargo, la primera, disculpen o disculpe, si nos referimos a una sola persona, se me pasó completamente, esto es muy neutro, no tiene nada coloquial, está bien, sería posible cambiarla, tiene esa estructura también de cortesía. Vamos a ver otra situación. Tu profesora de español te escribe para recordarte que hoy hay clase. Estás muy ocupado, o puede ser que ocupada, y no vas a poder conectarte. ¿Qué le respondes? Opción A, uy, perdóname, estoy liado con 1000 cosas hoy y no voy a poder ir. B, perdone, hoy me va a ser imposible conectarme, me ha surgido un asunto urgente. C, vaya, lo siento, hoy estoy hasta arriba, nos vemos en la próxima. ¿Cuál será la más correcta? Pues a ver, en realidad dependerá de la confianza que tengas con tu profesora. La única que no me gustaría sería la C, porque me parece que falta algo. Dice, vaya, lo siento, hoy estoy hasta arriba, nos vemos en la próxima. Para empezar, ese lo siento debería ir acompañado de algo más, ¿no? O sea, no me estás diciendo qué pasa, no puedo ir hoy no voy a poder ir. Necesitamos algo de información que nos está faltando. Por otro lado, ese lo siento queda un poco vacío porque parece que no le estás dando importancia. Pero esto no solamente con tu profe de español, sino que si, por ejemplo, es con un amigo, sería lo mismo. Aquí nos falta algo. Oye, lo siento, hoy no voy a poder ir. Y aquí sí que sería pertinente usar lo siento porque hemos hecho un compromiso que luego no vamos a cumplir. ¿Vale? Entonces aquí sí que podría usarse ese lo siento de manera natural, estaría bien. Pero nos falta ahí algo, nos falta algo. Si añadiéramos simplemente ese, vaya, lo siento, hoy no me voy a poder conectar, estoy hasta arriba, nos vemos en la próxima. Perfecto, con eso estaría perfecto. Las otras dos, pues depende. Si tienes poca confianza con tu profesor, con tu profesora, si no has hablado nunca con él, con ella, entonces la B podría estar bien. Perdone, hoy me va a ser imposible conectarme, me ha surgido un asunto urgente. O sea, de nuevo, para curarnos en salud, vamos a utilizar esa forma formal porque no sabemos cómo es la otra persona. Pero si ya la conocemos, tenemos confianza, ya hemos hablado antes, no pasa nada si decimos, uy, perdóname, estoy liado con 1000 cosas, o estoy hasta arriba, o es que no puedo, no tengo tiempo, no me da la vida. Cualquier expresión coloquial que quieras decir y no voy a poder ir. Y puedes añadir, por supuesto, te veo en la próxima, o nos vemos en la siguiente, o lo que tú quieras. Eso estaría bien. Y lo vamos a dejar aquí por hoy para que no se haga excesivamente largo, para que te quedes con ganas de más. Si quieres seguir aprendiendo más español útil conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Puedes seguirme para no perderme de vista, porque si no, tal vez nunca me vas a volver a ver. Además, es que más de la mitad de los que veis los vídeos no estáis suscritos, pero sois personas que los veis a menudo. Pero ¿por qué no os suscribís si es gratis? Y así os avisará cada vez que tenga un vídeo nuevo y nos podremos ver aquí
cada semana para seguir aprendiendo español, para seguir subiendo de nivel. Así que hazlo ahora mismo y déjame en los comentarios qué excusa le darías a tu pareja si te pregunta por qué no has respondido a sus mensajes en todo el día, por qué le has estado ignorando. Así que te leo en los comentarios y déjame todo lo que te apetezca, que los leeré todos. Te mando un beso y nos vemos muy pronto. ¡Chao!